En este eje abordaremos la relación entre la educación sexual integral y una perspectiva basada en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Ley 26.150 comienza su articulado haciendo referencia a un derecho, el cual es que todos los niños, niñas y adolescentes, es decir, todos los educandos, tienen derecho a recibir educación sexual integral. Este derecho no se encuentra dentro de un hecho aislado, sino que se inscribe en el marco de las políticas públicas, haciendo referencia a la inclusión y la equidad que la Argentina posee y promueve. Se fortalece de esta manera la visión de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho, con la capacidad de participación, de ser escuchados y no ser discriminados por ningún motivo. También se reconoce la relación de los niños y adolescentes como derechos exigibles, es decir, que ellos tienen derecho a tener igualdad de oportunidades, a tener acceso a un servicio de calidad, a ser educados en participación y también a exigir el cumplimiento de sus derechos. Por eso las instituciones, la comunidad y por lo general las sociedades civiles son quienes garantizan tales derechos. La educación sexual integral es clave dentro de los derechos humanos y estos son los fundamentales. Derecho a recibir información, derecho a habitar instituciones educativas, derecho a vivir sin violencia, derecho a poder vivir libremente su sexualidad, el derecho a poder expresar sus emociones y sentimientos y por último el derecho a contar con adultos responsables. Todos estos derechos se fundamentan en una concepción integral de la sexualidad, que son la base conceptual de los lineamientos curriculares y de los contenidos propuestos en los materiales didácticos de la ESI. El enfoque de derechos en relación con el desarrollo de la ESI en las escuelas puede pensarse en dos dimensiones. La primera dimensión alude a lo cognitivo y está vinculada al derecho de recibir información y conocimientos adecuados para una comunidad científica, como son los cuidados, promoción y prevención de riesgos y daños de salud, respeto por el propio cuerpo y el ajeno, prevención de enfermedades, entre otros conceptos clave para que se constituya una sexualidad sana, responsable y plena. La segunda dimensión es un enfoque basado en la consideración de las personas como sujeto de derecho a fomentar la activa participación tanto de los alumnos como de sus familias, para garantizar la búsqueda de consenso y el respeto por todas las creencias. La Ley 26.150 incluye a las familias de los alumnos como portadores de los derechos y responsabilidades en la educación de sus hijos. Los alumnos son reconocidos no solo cuando se trabaja en torno al suministro de información adecuada, actualizada y científicamente validada, sino también cuando se consideran sus opiniones, emociones y sentimientos. Eso forma parte del proceso de educar que debe garantizar la escuela. Además, favorece a los alumnos la construcción de autonomía y de responsabilidad para vivir la sexualidad y brinda conocimiento sobre los medios y recursos disponibles en la comunidad educativa para la atención de situaciones de vulneración de derechos. Tenemos derecho a disfrutar una vida sexual plena, libre de discriminación, presión o violencia. Ejercer la orientación sexual libremente, sin discriminación ni violencia. Decidir si tener o no relaciones sexuales, cuándo y con quién. Decidir si tener hijos, cuántos tener, con quién y cada cuánto tiempo tenerlos. Recibir información oportuna en un lenguaje sencillo, claro y ser escuchados en un ambiente de confianza, respeto y apoyo. Acceder a consultas y atención gratuitas sobre salud sexual y reproductiva y en lugares apropiados y cómodos que permitan privacidad. Decidir con información y en forma autónoma qué método anticonceptivo usar. Acceder gratis a los métodos anticonceptivos. Recibir atención segura en el embarazo y el parto y atención de calidad y con buen trato después de un aborto. Acceder a la prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH o SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Todos tienen derecho a aprender y recibir información sobre todo a lo que ESI se refiere. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre los cambios que aparecen en la adolescencia. Esta es una etapa del ciclo vital de las personas, caracterizada principalmente por complejos y multifacéticos, aspectos en que la sexualidad se constituye como uno de los principales ejes de construcción de la identidad. El concepto de género se refiere a la construcción social y cultural que se organiza a partir de la diferencia sexual. Supone definiciones que abarcan tanto la esfera individual, incluyendo la subjetividad, la construcción del sujeto y el significado que una cultura le otorga al cuerpo femenino y masculino, como también la esfera social, que incluye la división del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre unos y otros. A lo largo de la vida, se debe adaptar a la conducta según corresponda ser varón o mujer.
En el ámbito familiar, por ejemplo, desde que se nace, se ponen en marcha una serie de acciones diferenciadas según se trate de un niño o una niña. Expectativas de los padres, por ejemplo, respecto al tipo y color de la vestimenta o juguetes. Actos que estimulan conductas muy diferentes. Durante la etapa adolescente, la definición de identidad sexual y posicionamiento respecto al género son claves en el desarrollo psicosocial. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la sexualidad. La sexualidad es un concepto muy amplio y comienza con nuestro nacimiento y se va transformando y construyendo a lo largo de nuestra vida. Es la forma en la que las personas vivimos y sentimos nuestro propio cuerpo y la relación con los demás. Todo, la forma en la que nos vestimos, la forma de relacionarnos con los demás, los cambios físicos, la atracción y el desagrado, lo que nos decimos y lo que nos dicen, y hasta nuestras propias creencias forman parte de la sexualidad. Existen varios derechos que respaldan este concepto, y son aquellos que involucran a la capacidad de vivir una vida sexual libremente elegida, sin riesgo ni violencia. Cambios que se ven y se sienten. En la adolescencia los cambios son muchos, algunos más visibles que otros. Así como aparecen nuevos intereses, también el cuerpo cambia y experimentamos nuevas sensaciones. En distintos ritmos, según cada persona, van apareciendo estos nuevos cambios. Varones. Se ensanchan los hombros, cambia la voz, crece vello en la cara, las piernas, los brazos, las axilas y el pubis. Aparecen granitos, el cuerpo transpira más, el pene aumenta de tamaño y maduran los genitales. Mujeres. Se ensanchan las caderas, aparecen granitos y crece vello en las piernas, los brazos, las axilas y el pubis. El cuerpo transpira más, crecen los senos, se desarrollan y maduran los genitales y llega la primera menstruación. Atracción y primeras relaciones sexuales. En esta etapa de la vida de los adolescentes aparecen de forma más clara el deseo sexual y atracción por otras personas. Esto nos puede pasar con alguien del otro sexo, nuestro mismo sexo o ambos sexos. Es parte de los derechos sexuales vivir nuestra orientación sexual libremente sin presiones ni violencia. Decidir cuándo, cómo y con quién comenzar a tener relaciones sexuales es una decisión íntima y personal, ya que es un derecho. Para vivir una linda experiencia es importante respetar nuestros tiempos, que sea alguien en quien confiemos, que nos trate con respeto y con la cual podamos hablar sobre métodos anticonceptivos y decidir uno de antemano. Métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos recomendados para adolescentes y que se entregan gratis en los hospitales, centros de salud, obras sociales y prepagas son preservativo, que es el único que protege del SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual. Pastillas anticonceptivas, pastillas anticonceptivas de lactancia, inyectables, dispositivo intrauterino, el DIU, y anticoncepción hormonal de emergencia. Infecciones de transmisión sexual. Las ITS son producidas por gérmenes como bacterias, parásitos, hongos y virus. Las más conocidas son gonorrea, VHI o SIDA, sífilis, clamidia, hepatitis B, VPH, entre otras. En temas de hospitales y áreas de salud, a veces es difícil imaginarse en qué parte del centro de salud se puede pedir asesoramiento sobre temas de sexualidad. Cada vez más existen lo que se llaman consejería de salud sexual y reproductiva, que brindan información sobre métodos anticonceptivos, ITS, violencia sexual y entregan gratis los métodos. La Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva establece que a partir de los 14 años pueden acceder solos a las consultas. Para adolescentes de 13 años y menos, sugiere la asistencia de un adulto de referencia, pero no es obligatoria. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda 2 criterios a los hospitales y centros de salud para atender niños, niñas y adolescentes. No perder la oportunidad de atender a menores de 14 años cuando acuden a solicitar información, asesoramiento y métodos anticonceptivos. Si un adolescente tiene autonomía suficiente, también tiene capacidad para comprender lo que pasa en la consulta y tomar sus propias decisiones. Los jóvenes tienen acceso a la atención a tal punto de asistir a un hospital o centro de salud sin compañía de una persona adulta. Embarazo, maternidad y paternidad en la adolescencia. Durante años se consideró que los embarazos en mujeres menores de 19 años eran de riesgo, porque se creía que podía haber complicaciones obstétricas o neonatales. En la actualidad se sabe que si la joven recibe apoyo, los resultados pueden ser igual de buenos que en mujeres de más de 20 años. En realidad, el embarazo en la adolescencia puede ser un problema en la medida en que no se eligió ni pudo evitarse. Lo que sí es una certeza es que los y las adolescentes tenemos derecho, como cualquier persona, a iniciar su vida reproductiva. Si queremos evitar un embarazo, a partir de los 14 años podemos consultar y recibir gratis el método anticonceptivo sin necesidad de compañía de un adulto. Para los chicos y chicas de 13 años y menos, tienen derecho a ser atendidos y asesorados, pero se recomienda contar con la presencia de una persona adulta de nuestra confianza para recibir los métodos anticonceptivos.
En caso de dudas, si se confirma el embarazo, es un derecho de las adolescentes acceder a información en espacios donde deben ser escuchadas, para poder decidir qué hacer de forma autónoma, responsable, informada y saludable. Si decidimos interrumpir el embarazo, también tenemos derecho a información. Ante una interrupción de embarazo post-aborto, todas las mujeres, sin importar su edad, tienen derecho a atención adecuada y completa en servicio de salud, a que el aborto se complete o que se entregue la medicación para evitar infecciones, a recibir antibióticos y analgésicos, a preservar la intimidad sin obligarnos a contar qué nos pasó y a un trato respetuoso sin juzgamiento. Si decidimos ser mamás y papás, seguramente aparecerán nuevas tareas, pero no quiere decir que tengamos que dejar de divertirnos, de estudiar o de realizarnos. En los últimos años se sancionaron algunas leyes que protegen especialmente a los y las adolescentes que deciden ser mamás y papás. La Ley Nacional de Educación número 26.206/06, artículo 81, dice que las autoridades deben garantizar la permanencia en las escuelas durante el embarazo y la maternidad. La Ley Nacional de Acciones contra Alumnas Embarazadas número 25.584/02 prohíbe toda acción que impida el inicio o continuidad escolar a embarazadas. Y por último, la Ley Nacional de Régimen Especial de Alumnas Embarazadas 25.273/06 establece un régimen de inasistencia justificadas por razonamiento de embarazo. Todos los instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado argentino forman parte del marco legal que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a las normativas nacionales, las siguientes leyes también garantizan derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Todos los instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado argentino forman parte del marco legal que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a las normativas nacionales, las siguientes leyes también garantizan derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Muy bien, para finalizar con este video informativo decidimos realizar una entrevista y para ello invitamos a Janina Ranzán. Ella es abogada, licenciada en el trabajo social y profesora de educación especial, y nos va a estar informando aún más sobre la ESI. Bueno. Hola Janina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A continuación te vamos a hacer una serie de preguntas con el tema ejercer nuestros derechos. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el primer interrogatorio va a ser ¿cuándo se aprobó la Ley de Educación Sexual Integral y qué establece dicha ley? Bueno, la Ley de Sexual Integral se aprobó el 4 de octubre del 2006 y establece que todos los estudiantes tengan el derecho a recibir educación sexual integral en todas las instituciones educativas, tanto en el ámbito privado como estatal, tratando de promover un enfoque responsable e integrador, interdisciplinario, en los cuales todos los actores institucionales, docentes, estén involucrados. ¿Qué pensás con respecto a esta ley? Creo que le vino a dar la ley un marco normativo a toda esta problemática y temáticas que se deberían ir reflexionando y debatiendo desde hace mucho tiempo y que en realidad, digamos, fue ayudando a que todos estos conceptos, preceptos, prejuicios, estereotipos, tabú que había sobre lo que es la sexualidad, se pudiera comenzar a visualizar, a tratar, a hablar, a dialogar. Bueno, otra de las preguntas que nos surgió fue si crees que se cumplen todos los derechos establecidos por dicha ley. Creo que aún no. La ley, si bien data desde el 2006, pasaron unos años, pero lo que es la implementación todavía hay mucho por trabajar, por debatir y por acordar. Sí considero que se ha evolucionado, que se está empezando a trabajar mucho sobre ESI, pero aún falta mucho, hay muchos derechos que todavía no se están cumpliendo y que todavía se tienen que conocer, digamos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los cambios más notorios que pudiste observar con la implementación de la ley? Uno de los cambios más notorios que noto es que se involucran
a toda la comunidad, tanto a las familias como a los estudiantes desde la primera infancia hasta adolescentes, jóvenes, y a todos los actores institucionales. Cuando digo actores institucionales, digo a todos los docentes, ya no a un único docente de una única materia, sino que todos los docentes de todas las materias y todos los que forman la comunidad educativa están involucrados. En eso me parece que es muy importante, y otro de los avances notorios que noto es que el concepto de sexualidad se ha ido conociendo en el sentido que realmente es, y no únicamente desde la concepción de la genitalidad como se conocía antes de que estuviera esta ley. Otra de las preguntas es si en todas las instituciones educativas de nuestra ciudad se brinda educación sexual integral y cuál es la reacción de los estudiantes frente a los contenidos que aborda ese taller. Según lo que establece la ley, se deberían, digamos, en todas las instituciones educativas llevar a cabo lo que es ESI. No sé si se está abordando, si se da de manera continua. Sí que sé que hay un espacio, que es la Semana de la ESI, en donde hay una bajada a nivel, digamos, regional y provincial, que todas las instituciones tienen que trabajar especialmente en esa semana con ESI. Después no sé si en todas las escuelas se está implementando. Y con respecto a cómo lo toman los estudiantes, los diferentes talleres que se realizan, depende muchísimo de las temáticas que se traten, depende de la franja etaria que tengan los estudiantes. La franja etaria generalmente de adolescentes y jóvenes comienza siendo un espacio de risa, a veces digamos, de timidez, y después, a medida que se van conociendo cuáles son los temas que se van a tratar, se generan lindos intercambios, surgen distintos interrogantes, surgen muchas reflexiones, cuestionamientos, se arman lindos debates. Y cuando es el trabajo de ESI con nivel inicial, por ejemplo, y nivel primaria, generalmente el abordaje se hace más a nivel familiar. Entonces es como más sencillo, y porque generalmente en esos niveles la familia se involucra de otra manera y acompaña a sus hijos desde otro lugar y tiene un espacio más cercano. Bueno, la última pregunta, sabiendo que la ESI es un taller, ¿crees que debería ser incorporado como una materia obligatoria? Sí, en realidad es un taller desde hace mucho tiempo. Lo que la ley establece es que debería ser incorporado como los contenidos en todas las áreas. Ya son, digamos, son contenidos transversales, lo que implica que cada docente desde cada área tiene que abordarlos haciendo referencia al área específica que ellos tienen. No debería seguir siendo talleres y que se dé exclusivamente por un determinado docente o que se dé por el equipo de orientación escolar, sino que sí, todavía creo que en esto faltan como los docentes animarse y comenzar a relacionarlos con todos los contenidos que tienen todas las áreas y poder trabajarlos de manera interdisciplinaria y conjunta. Bueno, Janina, te damos las gracias por tomarte este tiempito para nosotras y sacarnos todas nuestras dudas. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Adiós.